Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Don Iván de Vargas, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros, con todos los espectadores. Vamos a presentarle, vamos a decir que es periodista. Vamos a decir que estamos haciendo una serie de programas sobre la persecución actual de los cristianos. Hemos visto un poquito la historia, las causas, los motivos, y quedábamos emplazados en ver los lugares, porque queremos que nos cuente lo que usted ha visto y lo que usted ha vivido en estos sitios donde actualmente están perseguidos los cristianos. Y yo lo que le propongo, como hizo un índice al principio de por dónde ha estado, me gustaría empezar por lo más cercano, que es el norte de Europa, que, como decía usted, está a 2 horas de avión de aquí. Efectivamente. Bueno, lo primero, agradecerle otra vez esta amable presentación, más fruto de la amistad que de otra cosa, porque eso de decir que soy periodista y buena persona no va. Y luego, pues sí. Es que es verdad. Bueno, estamos en camino. No, efectivamente, el norte de África, ¿no? El Magreb, está muy cerca, ¿no? O sea, muchos amigos nuestros. 2 horas de avión. 2 horas de avión, efectivamente. Muchas personas van a Marruecos, van a Túnez. Bueno, Argelia no. Argelia, que es donde yo he estado. ¿No se puede ir así como así a Argelia? No, es más complicado, Javier. ¿Te ponen pegas para entrar o qué? Te ponen muchas pegas para entrar. De hecho, te exigen un visado que te tiene que conceder pues el gobierno argelino. Aquí en España, ¿no? Sí, bueno, son unos trámites bastante costosos y bastante, o sea, quiero decir, en cuanto a que tienes que ir varias veces a la embajada para solicitar el visado. Al final, bueno, ¿Y te preguntan para qué? Dice, no, yo voy a ver cómo persiguen ustedes allí a los cristianos. Dice, pues lo lleva usted claro, ¿no? O sea, te preguntan el motivo. Generalmente la gente que va a Argelia es por motivos de trabajo. Hay grandes empresas españolas que tienen intereses y negocios en Argelia. Empresas que pueden desarrollar su actividad con partners locales que tienen la mayoría. O sea, el 51% tiene que ser argelino y el resto, con lo cual son ellos los que toman las decisiones. Claro, Argelia es un país muy rico, que tiene petróleo, que tiene gas, y los intereses españoles son esos, ¿no? O sea, que ir así como así a Argelia, cuidadín, ¿no? Sí, además no tienen ningún interés en que vayamos. Los motivos que yo alegué fueron motivos turísticos. Me costó varias semanas ir a la embajada, camelarme a la persona que autorizaba el visado. Como nos estén oyendo, no vuelve usted. Bueno, yo creo que después de su viaje... Después de mi viaje, sé... Creo que no me van a dejar volver, efectivamente. Me concedieron además un visado exclusivamente de 10 días. Solo me dejaron acceder a la capital, Argel, aunque luego yo recorrí todo el país. Argelia es muy grande Argelia. Argelia es el país más grande de África, de todo el continente africano. Claro, la gente cuando habla de África se cree que es un único país. No, Argelia es el norte de África, es el Magreb, y no tiene nada que ver con, por ejemplo, también está en la República Democrática del Congo, que es el corazón de África, ¿no? En el centro de África, o he estado en otros países. No tiene que haber nada un sitio con el otro, ¿no? Pero bueno, como digo, Argelia es el país más grande del continente africano después de la división de Sudán, en Sudán del Sur y Sudán del Norte, ¿no? Estamos hablando de millones de kilómetros cuadrados. Estamos hablando de un país que tiene zonas costeras y que tiene el desierto del Sáhara, o sea, una superficie enorme, que tiene las montañas del Atlas, donde está el convento de nuestros hermanos, los monjes trapenses de Tibirine, que pude visitar. Estamos hablando de un país de contrastes, ¿no? Y bueno, a mí me concedieron un visado de 10 días para estar solo en la capital, en Argel. ¿Y los motivos que yo alegué fueron... ¿Cómo se escapa usted de Argel para visitar todos los países? ¿Todo el país?
Pues jugándomela y, bueno, ayudándome la propia iglesia, porque mi visita era para acompañar a los cristianos que están perseguidos allí, que están en situación realmente de dificultad. Hermanos nuestros que lo que más desean es, bueno, que conozcamos que existen, que hay cristianos. Oiga, en Argelia, en el país más grande de África, solo quedan 3.000 cristianos. 3.000 en todo el país. En todo el país. Estamos hablando casi 4 millones de kilómetros cuadrados. Argelia es el país en el que nació San Agustín. Por ejemplo. Por ejemplo. En la época de San Agustín había más de había cientos de diócesis. Sí. En la actualidad solo quedan 4 diócesis, 4 obispos. Y solo quedan 3.000 cristianos. ¿Quedan vestigios de la época antigua? Pues tuve el privilegio de estar en la ciudad natal de San Agustín y quedan efectivamente vestigios romanos. Hay una basílica dedicada a San Agustín, donde hay unas reliquias muy importantes de San Agustín y pude rezar allí. Claro, yo estuve hace 4 años, estuve en el 2012, 2013, ahora hace 4 años. Ahora las fechas me bailan porque pasan los años muy deprisa Nos y estamos haciendo mayores. Estamos haciendo mayores, efectivamente, ¿no? Y sí, se pueden visitar los restos. ¿Y de los 3.000 cristianos que hay en Argel están repartidos o están todos concentrados en Argel? ¿Cómo es eso? No, están repartidos. Muchos de los cristianos que quedan son, digamos, del África profunda. O sea, digamos que locales hay muy pocos. Muchos son, o sea, hay 3 tipos de cristianos, para que nos entendamos. A saber. Estudiantes africanos que son becados por el gobierno de Argelia y que tienen facilidades para poder estudiar allí. Que vienen de otros países. Que vienen de otros países de África. Entonces son cristianos, de distintas denominaciones, a los que atiende la Iglesia Católica. Expatriados, es decir, gente europea y religiosos y sacerdotes que están allí, o sea, fundamentalmente son misioneros, y los expatriados son trabajadores de distintas procedencias que están allí y viven su fe y son atendidos por la Iglesia. Y luego hay una realidad hermosa que está siendo silenciada y que es la de los conversos, o sea, argelinos. La mayoría, quiero decir, de la población en Argelia, o sea, son musulmanes que han sentido, esa llamada a responder, a decir su sí a un Dios que es amor, ¿no? Y muchos, yo he tenido la ocasión, claro, de hablar con algunos de estos conversos que te dicen, ¿no? Y además es una cosa muy impresionante, ¿no? O sea, que han tenido su encuentro a través de un sueño o a través de que ha llegado a sus manos el Evangelio y les ha interpelado profundamente ese Evangelio y han hecho un recorrido porque... ¿Qué le pasa a un converso en Argelia? ¿Puede decirlo primero? ¿Puede decir lo que se ha convertido? No puede decir lo que se ha convertido porque sería eliminado por su propia familia. O sea, su madre o su padre o sus hermanos la asesinarían. Solo por el hecho de haber apostatado del Islam. Y eso estamos hablando de un país musulmán que no son fanáticos, no son, ¿no? O sea, estos son los moderados, ¿no? Sí, bueno, es que los moderados... Solo te matan, no te ponen... Solo te matan, efectivamente. De hecho, en estos países donde hay musulmanes moderados,
bueno, pues a los cristianos muchas veces los despedazan y los echan en la basura y ponen carteles que dicen no tocar. Estos son los moderados. Ya. Entonces... ¿Y cómo vive entonces el cristianismo un converso de Argel? ¿Usted que ha hablado con ellos? Pues bueno, en primer son lugar... ¿Jóvenes, mayores? ¿Los que usted ha bueno, conocido? yo he estado con jóvenes y he estado con mayores. Entonces, bueno, hay que decir que no es fácil. O sea, no es fácil y es un tema que está siendo silenciado porque dificulta mucho. O sea, la iglesia en Argelia está sufriendo muchísimo. O sea, tiene muchísimos impedimentos. O sea, para que se haga usted una idea, se puede vivir la fe en los lugares autorizados por el gobierno. Hay lugares autorizados. Para poder celebrar la fe. En concreto, en todo el país hay solo 3 lugares. ¿Qué me dice? Sí, con tantos kilómetros cuadrados como tienen. Entonces, está Nuestra Señora de África en Argel, está el santuario de la Santa Cruz en Orán, y bueno, y está este santuario dedicado a San Agustín, que llevan los paulinos, y bueno, que está en Constantín, ¿no? En la diócesis de Constantín. Constantín, que es el emperador Constantino. De ahí toma su nombre. Las demás celebraciones son en los antiguos presbiterios, es decir, en las antiguas casas de los sacerdotes, porque las iglesias han sido saqueadas y han sido secuestradas por el gobierno. ¿Y usted cuando va allí ve gente, ve mucha gente, poca gente? ¿Cómo es eso? Allí sí que puede entrar uno libremente, en esos 3 sitios. En estos 3 sitios sí, o sea, se puede practicar la fe, pero o sea, las demás celebraciones no pueden ser, o sea, son clandestinas. O sea, en los demás lugares donde yo he estado, pues las misas, o sea, éramos 3, 4, 5 personas escondidos, que celebrábamos la misa diaria. Se celebra la misa diario, y claro, se da una realidad, y es que en Argelia la población es muy joven. Uh-huh. Y no hay mucho trabajo. Entonces las posibilidades que tienen los jóvenes son enrolarse en el ejército, uh-huh, o en los servicios secretos. Entonces, o sea, yo estaba seguido constantemente por los servicios secretos. ¿Qué me dice? Y sabían en cada momento dónde estaba. El gobierno, para garantizar la seguridad de los obispos, porque hay que recordar que en los años 90, o sea, los fundamentalistas se cargaron a la mayor parte de los religiosos que estaban allí, entre ellos a un obispo, al obispo de Orán. O sea, le pusieron una bomba en el obispado y saltó por los aires. Bueno, también está el caso de nuestros hermanos trapenses del monasterio de Tiberine, que fueron asesinados, ¿no? No me acuerdo yo de eso. Sí, los religiosos trapenses... Trapenses. Había trapenses allí. De antigua observancia, trapenses de antigua observancia. O sea, de esos que se encierran y no dicen ni mu. Pero que tenían, o sea, que convivían con la población y que hacían un gran bien, porque tenían un dispensario, acogían a la población musulmana, convivían en el día a día con ellos y se dedicaban a una labor preciosa que es evangelizar con la vida, ¿no? Con el testimonio de su propia vida. ¿Y fueron asesinados? Sí, fueron asesinados. Dicen que quien les asesinó fueron fundamentalistas,
pero mi sospecha, ya sabe que los periodistas somos bastante... Sí, son los sospechosos. Sí. Somos sospechosos. Sospechantes. Somos sospechantes. Porque son sospechosos y sospechantes. Son sospechosos de su conducta y sospechan de la conducta de los demás. De ahí ese palabra que me acabo de inventar de sospechante. Esto es. Y yo tengo la sospecha de que quien realmente les eliminó fue el propio gobierno. Los servicios secretos. Esto es, claro. Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, estábamos hablando de esto. ¿Y a cuántos eliminaron? ¿A todos? Bueno, se salvaron dos hermanos, pero todos los demás fueron asesinados. Y bueno, lo único que aparecieron fueron las cabezas en bolsas de plástico, ¿no? Yo tuve el privilegio de poder estar allí en el monasterio, que está en el Monte Atlas, en una zona bastante poco accesible y peligrosa. En los 10 días que estuve hubo 5 atentados. Y en esa zona, que es la zona del Atlas, el monasterio, para que no desaparezca, está siendo atendido por una familia y por el jardinero de Tibirine, que es un sacerdote de la misión francesa, y los misioneros, que es un matrimonio que ya tiene los hijos mayores y que han decidido... O sea, ya no hay monjes. Bueno, las noticias que tengo y que son de esta semana es que es posible que pueda llegar a una comunidad, porque ha habido distintos intentos para que haya una comunidad, ya, pero las dificultades son grandes. En esa zona está plagada de terroristas, de fundamentalistas, de corte islámico, que están dificultando mucho las cosas. O sea, la puerta del monasterio está obstruida por una grandísima mezquita que dificulta la visión y lo que se ve desde el jardín es esta cúpula enorme de la mezquita, ¿no? Ya. Bueno, estoy contando vivencias a flor de piel y saltando quizás de un lado a otro, me pero... interesa mucho. Bueno, no se preocupe, yo le llevo al orden. Por ejemplo, vamos a ordenar las ideas, porque nos ha dejado usted en una cosa interesante, y es que dice usted que los servicios le seguían en esta escapatoria que los obispos tienen escolta de los servicios secretos y de la seguridad del país para su seguridad. Para su seguridad. En realidad lo que quieren es saber en cada momento qué es lo que hacen. Claro, para controlarles. Para controlarles, y entonces es muy divertido porque, con uno de los obispos nos escapamos para, claro, cuando hay que bautizar o cuando hay que dar la primera comunión, hay celebraciones masivas. Y entonces nos escapamos de la seguridad y luego nos llamaron al orden, ¿no? O sea, ¿dónde han estado ustedes? ¿No? No, nos hemos ido a pasear. Ya. Y pude presenciar, que fue muy conmovedor, ¿no? El bautizo de varios jóvenes, la primera comunión y la confirmación de varios jóvenes, ¿no? Una celebración realmente gozosa, ¿no? Muy, muy conmovedora, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo usted eran días, ¿no? 10 días. Solo, el visado eran de 10 días. De 10 días por motivos turísticos y circunscrito a la ciudad de Argelia. Bueno, pero le dio tiempo a ver cosas que son muy interesantes. Visité 3 de las 4 diócesis actuales. Las diócesis que hay en Argelia son la diócesis de Argel, la diócesis de Orán, la diócesis de Constantín y la diócesis del Sáhara, que se llama Lagaut Gardaya. Al obispo de Lagaut Gardaya, por las distancias que son inmensas, no me dio tiempo a visitarlo, pero él tuvo la deferencia de venir a Argel y podernos reunir para compartir con él sus vivencias. Y porque el motivo de la visita era realmente llevar el calor de la iglesia que está aquí y que se preocupa. ¿Problemas con los servicios secretos? ¿Con la policía? Pues mire, claro, yo soy periodista y lo que me interesaba fundamentalmente es recoger los testimonios y la realidad que vive la iglesia allí. Y entonces me detuvieron.
me detuvieron Claro. y me condenaron. Si es que Me iba- querían, claro, Es que iba usted de turismo y claro, hacía un turismo muy específico. claro, porque a mí me interesaba, o sea, realmente, ya me detuvieron después de haber, claro, para poder subir a Tibirine tienes que tener una autorización del gobierno, ¿no? Bueno, de hecho, con el visado te exigen que te saques un seguro de vida. Si no, no te dejan entrar en el país. O sea, porque no, el gobierno no garantiza tu seguridad y tu integridad física puede correr peligro. En los 10 días que estuve, bueno, pues hubo 5 atentados, ¿no? Yo leía la prensa. En Argelia el idioma es el francés, en la zona de la costa, y en el interior la gente que no tiene acceso a la formación es gente mucho más cerrada. O sea, en el interior la gente es donde están todos los terroristas, Al-Qaeda del Magreb, etcétera, ¿no? Precisamente en la zona de Tibirine y de Medea, que es a mí me detienen porque estoy haciendo fotos a una antigua iglesia que se ha convertido en una vivienda para personas sin recursos, y en la iglesia pues están los establos, en la iglesia están... claro, y a mí me resultaba bastante Y interesante. le detienen sin más, o sea... Sí, me piden mi pasaporte. ¿Y dónde se lo llevan? Me llevan a la comisaría de la ciudad y me meten en el calabozo y me acusan de espionaje. Entonces me dicen que me quieren condenar por espionaje a 5 años de cárcel. Bueno, fueron benignos, ¿eh? No le fusilaron, una cosa así, ¿no? Sí. Y bueno, pues cuando me van a llevar ante el juez, pues quien me interroga es el jefe de la policía local. Y bueno, pues ¿quién es usted? ¿Qué hace aquí? ¿Cómo se llama? ¿Quién es su padre? ¿Quién es su madre? Realmente fue una situación bastante tensa. ¿Por qué está haciendo usted fotografías? ¿Por qué se está reuniendo con esta gente? Claro, yo salía de misa, de una misa clandestina en la que habíamos estado 5 personas, en el presbiterio, muy cerca de esa iglesia que yo estaba retratando como periodista para transmitir al mundo cuál es la realidad. Oiga, las iglesias han sido expropiadas y son utilizadas como bibliotecas, como establos. Sí, sí. Claro, algo que la gente desconoce, ¿no? Y bueno, pues pues estaba tranquilo, sereno, porque había vivido un auténtico momento de paraíso, ¿no? En la Eucaristía se unen el cielo y la tierra, ¿no? Y tenía al Señor dentro de mí, con lo cual fue Él el que me iluminó y el que me sacó de esta situación compleja, ¿no? A través de una cosa tan sencilla y tan banal, y a mí me gusta decir que fue realmente el Espíritu Santo el que me iluminó, ¿no? En ese interrogatorio para poder desdramatizar. Y entonces, ¿de dónde es usted? De Madrid, de Real Madrid, ¿no? Y bueno, pues ese Real Madrid hizo que se suavizaran las cosas, el hablar de fútbol, el intentar desdramatizar. 50 minutos de conversación con el jefe de la policía, en el poco francés que hablaba y en el poco... y bueno, pues pude salir, ¿no? Hablando de fútbol. Hablando de fútbol. Sí, el señor yo creo que despistó al jefe de la policía y tocó su corazón para que pudiéramos hablar de algo tan intrascendente y tan como el fútbol y pudiera, bueno, pues... Y le soltaron. Y me soltaron, me dijeron que había sido una confusión. Claro, fue una situación de mucha tensión porque, claro, las personas con las que estaba no sabían qué era lo que había pasado conmigo. Fue todo visto y no visto, ¿no? Tremendo. Pero, bueno, o sea, quiero Don decir... Iván, me gustaría preguntarle más cosas del norte de África, pero el reloj no me va a dejar, porque... Pues es una pena porque realmente estos Egipto, hermanos nuestros... me gustaría hablar de Egipto. ¿Le parece que lo dejemos para un programa, para otro programa, Egipto?
Pues sí, Tenemos que cuenta con hablar de ello. Egipto, me gustaría hablar, porque también conoce usted Oriente Medio, Tierra Santa, toda esa zona, Siria, Irak, todo. Bueno, no nos queda mucho. Tiene usted que venir más días, ¿me lo promete? Se lo prometo, don Javier. Bueno, queridos amigos, muchas gracias. Hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Decirles que nos vamos a poner a trabajar para que dentro de pocos días les podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando El Norte. el Norte.